¿Cuántos tatuajes tienes, más o menos? 51, 52. Fíjate que te iba a preguntar por tatuajes, pero vienes hoy en americana y con... Soy un chico muy formal. Así que no enseñas, no se puede enseñar ninguno ni nada. Se me da hasta las manos. ¿Qué tienes en los nudillos de las manos? Esto me lo hice hace un montón, que me arrepiento un poco, pero porque... Enseña la cámara que ya que estamos grabando porque se desgasta mucho de boxeo y del día a día. Pone línea dura, que es como un enfoque de vida mío, de que a veces hay que ir por el camino difícil y que te tienes que acostumbrar, aunque te cuesten las cosas 10 veces más, pues que lo tienes que sacar adelante. ¿Cuándo fue el primero? ¿Cuándo te hiciste el primero? Yo era un niño, un crío, tendría 19, 20 años. ¿Y qué era? Pues me puse aquí vieja escuela por dentro del brazo. ¿Qué afición no tenéis? Los de los tatuajes nunca lo entendí muy bien. Bueno, yo era por la escena musical en la que me movía, que era así un poco hardcore, y todos mis amigos eran más mayores que yo, todos iban tatuados y como que... Pero bueno, yo sí que puedo decir que todos los tatuajes que tengo, todos, hasta el último, tienen su significado y su importancia para mí. O sea, yo no soy el típico que va y me tatúo una letra china que nadie sabe lo que es. Que te estafan después. Que claro, yo todo lo que tengo es muy meditado y es como la historia de mi vida. Yo los tengo un poco así. ¿Tienes alguno pensado para el futuro? Me voy a hacer uno con mis amigos aquí, como de grupo de amistad. Nombre de pueblo de verano. Sí, más o menos. Alcantarilla 2023. Sí, parecido, sí. ¿Eres el primer invitado comunista que tenemos? ¿Se puede decir comunista? Sí, yo soy comunista. Eres comunista, sí. ¿No? No eres como Pablo Iglesias que reniega. No, yo no. Tú afirmas que eres comunista y marxista. Bueno, es que... A ver, se puede ir para mí es lo mismo, pero hay gente que te va a decir, no, marxista es el estudio de tal y comunista es la persona que se dedica... yo lo veo un poco sinónimo de que no se puede ser una cosa sin la otra. De todas las maneras, esto tiende mucho a confusión, porque, claro, yo no reniego de nada, entonces a la gente le explota la cabeza. Sí. El Frente Obrero no es comunista, la mayoría de la gente que hay no es comunista. Yo sí, yo no voy a renegar de lo que soy, a mí cuando me eligen saben lo que soy. Y yo me dedico ahora a enfocar en los problemas que hay ahora mismo en España y al programa del Frente Obrero, es decir, al patriotismo revolucionario. Y es el enfoque y el trabajo que yo hago. Porque hay gente que me dice, no, es que has dejado de hacer lo que hacías antes, es que me estoy centrando en esto. Pero es que para mí, el crear las estructuras para realmente poder transformar algo es más revolucionario que hablar de ello en Twitter y no hacer nada. Y hablar de cosas de hace 200 años que no tienen aplicación ahora mismo con las condiciones que hay, que es absurdo para mí. ¿Qué es esto del patriotismo revolucionario? Porque no entendí muy bien el concepto. ¿Esto en qué se traduce? Esto ya hay gente que ha desarrollado este pensamiento, por lo menos ha esbozado la idea, ya incluso en la época soviética, aquí en España, que es la de unir el sentimiento patriótico de la gente con el movimiento obrero, con la lucha revolucionaria. Y creemos que ese es el camino para poder conseguir llegar a amplios grupos de personas de la sociedad y poder cambiar algo de verdad. Todo lo demás ahora mismo creo que es pues hablar de cosas del pasado que no tienen sentido y además para mí el patriotismo es amar lo tuyo y defenderlo, pero no es la imposición, o sea, no es el nacionalismo, no es la imposición de lo tuyo a los demás ni creerte mejor que los demás, pero igual que, por ejemplo, yo no considero que yo sea superior a los demás, pero sí quiero defender lo que es lo mío, no me parece bien que tenga que venir nadie de fuera a imponerme que lo suyo es mejor y a desplazar lo que se ha desarrollado aquí con el tiempo. ¿Tiene sentido estar orgulloso de ser español? Para mí sí. Yo estoy muy orgulloso de ser español y a mí la gente española que se avergüenza de ello y que además lleva a cabo políticas que llevan a nuestra destrucción cultural, de identidad, bueno, y nacional, estructural también, a mí me parece la quinta columna, me parece la peor gente que tenemos en el país. Yo, por ejemplo, no me siento orgulloso de ser español. Bueno, ¿esto qué te parece? Pues es una pena, pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Pero yo creo que hay que primar lo colectivo frente a las cosas individuales y hay que primar lo colectivo a lo que nos inducen a querer incluso a consumir. Pero no por nada, sino porque no entiendo que el orgullo vaya con la nación. Yo no entiendo que el orgullo vaya con la suerte o con el destino de haber nacido en un país afortunadísimo como es este. Es decir, yo me siento muy satisfecho de ser español. Pero entiendo el orgullo de otra forma. ¿Esto tú lo comprendes? Hay gente que confunde orgullo con supremacismo. Es que son para mí dos cosas diferentes. Que si no, pero yo, por ejemplo, estoy orgulloso de haber estudiado no sé qué, de haber tenido tanto trabajo, tal y cual. Como que el orgullo va más a lo que yo hago, no a lo que me viene dado. Es como si yo dijera, soy orgulloso de ser hombre. Ya, pero el hecho pues no entiendo muy bien, porque ya nací hombre, ya nací español. Sí, entonces, pero cuando hay un movimiento o un conjunto de grupos que se dedican a intentar desmenuzar eso, cuando tú defiendes eso que tú eres, sí lo haces de una perspectiva de orgullo, de sentirte bien con lo que eres y no querer que te desplacen.
Yo creo que eso, bueno, pasa con el feminismo, con el tema de ser hombre, pasa con la cuestión nacional con los nihilistas, que ahora el mundo es cosmopolita, un ciudadano en un lugar llamado mundo. El cosmopolitismo es fantástico, se lo preguntan a la gente en Marsella o en Nueva York, y yo creo que lleva a un callejón sin salida. Entonces yo creo que el estar orgulloso de lo que eres y no renegar de ello, y no hacerte pequeño y ceder, creo que para mí eso es orgullo. Tenemos muchas cosas por hablar, mucha plancha hoy, pero antes de comenzar, siempre preguntamos por la relación con Dios de los invitados, por la relación con la fe, estando en este santo purgatorio. ¿Tú qué relación con la fe tienes? Yo soy ateo, soy materialista, no tengo creencias religiosas de ningún tipo, pero culturalmente me considero cristiano porque está como intrínseco en la cultura que se ha desarrollado en España. Roberto Vaquero, bienvenido al Purgatorio. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacer un hueco y además muy raudo, decir, porque de un día para otro, de 2 días para otros, cosa que yo agradezco mucho a los invitados, porque es un coñazo a veces hablar con la gente y tener que concertar cita y tal igual. Perdón por mi queja. Ha sido tan rápido porque eres amigo de Jesús, ¿eh? Si no, no hubiera sido tan rápido. Es amigo de Jesús Úbeda, gran periodista, mucho mejor que servidor de ustedes, y además que escribe en Zenda y está en Libertad Digital y que es un tío majérrimo, sin duda. Bueno, Roberto Vaquero es, entre otras cosas, líder de Frente Obrero. Ahora hablaremos de Frente Obrero. Es historiador, es escritor. Creo que estás ahora mismo doctorando ya para ser doctor. Esto es una cosa en historia. Estoy en ello, sí. Contemporáneo. En la Universidad de Valencia. En la Universidad de Valencia. Iba a decir también que es influencer político, ¿se puede decir? Bueno, yo no me considero influencer, pero bueno, divulgador, digamos que sí soy. Pero influyes en la gente, ¿no? Bueno, pero influencer no me gusta el término. Divulgador político en redes, ahí suelta sus diatribas, sus opiniones, sus maldades, muchas veces polémicas, ¿por qué no decirlo? Es muy conocido por sus postulados frente a la inmigración. Además tiene este libro que me ha traído, me ha dicho, ¿me lo regalas? ¿Me lo regalas? Inmigración, realidad, fenómeno o problema. Roberto Vaquero, que va por la segunda edición, editorial Círculo Rojo. Además sacas el libro en abril, si mal no tengo entendido, en la esfera de los libros. Esto va para encima, el tema de la inmigración, hablaremos sobre ello. Estuvo en la cárcel, vive en Leganés, y es una persona con la que estoy en desacuerdo en muchas cosas. Y qué bien está poder decir que estás en desacuerdo con la gente e invitarla a sentarte en tu espacio, si es que esto es mío, esto es más del periódico. Pero me alegra escucharte y me alegra además la cordialidad que podemos tener, no debatiendo, porque tampoco vengo a debatir, se lo voy a preguntar. Has hecho tantas cosas que no sé por dónde empezar, pero como sabes que los periodistas somos así morbosos, siempre empezamos por la cárcel. Por la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Yo estuve 49 días en aislamiento antiterrorista, o sea, encerrado en un Salía 3 horas al día al patio y cuando llovía me tiraba a lo mejor 3 días sin salir. Y era, sobre todo la primera semana fue un poco asfixiante porque no tenía nada, estaba a pelo, que se dice. De hecho, saqué un libro sobre la experiencia. Yo soy una persona muy productiva. Yo si me pasa algo, siempre lo cuento y lo saco adelante. Porque claro, la gente que no me conozca pues, dirá que está en la cárcel, es presidiario. Pero bueno, yo me lo tomo como una medalla porque yo fui por principios, yo ayudé a organizar una brigada para ir a combatir contra el Estado Islámico a Siria, con la gente que yo me juntaba en esa época a nivel político. Fue una brigada pues, como las internacionales que se montaron aquí en España en la Guerra Civil, pero en Siria y en Irak. Y bueno, fue gente allá a combatir, fue gente de muchos signos ideológicos, pero como nosotros éramos los rojos, pues nos montaron el juicio para escarmentar a todos. A mí me metieron en prisión, me dieron 27 años de cárcel. Al final quedó en prácticamente nada y aún estoy peleando por el recurso para que me quiten absolutamente todo. Si mal no tengo entendido, y si no, corrígeme, que tú lo conoces mucho mejor que yo, obviamente, se te condenó como autor responsable de un... Porque después se te rebajó la pena, por lo que tengo entendido. También, sí. Se te condenó como autor responsable de un delito de pertenencia a grupo criminal. Se te absolvió de los delitos de asociación ilícita y de organización criminal y se te condenó a pena de 1 año y 3 meses. Sí, pero que la actividad criminal era el viaje a Siria, o sea, no hay otra actividad criminal. ¿En qué momento a alguien se le pasa por la cabeza, digo porque no me cabe a mí, a lo mejor soy yo corto de entendederas, que una persona normal y corriente, como creo que lo eres, decida irse a Siria o a Irak o a donde sea, a combatir a Daesh? Yo no llegué a ir, a mí me meten en la cárcel por ser organizador, pero yo me juntaba con gente que eran kurdos sobre todo, y con organizaciones turcas que están luchando contra la dictadura que hay allí. Porque aquí está muy blanqueado todo porque nos llevamos muy bien a nivel de estados con Turquía, pero Turquía es una dictadura terrible islámica. Y bueno, mataron amigos nuestros, mataron a gente que conocíamos y cuando se pusieron en contacto para el tema de la brigada, pues fueron buscando por todos los países gente que supieran o suponieran
que tenían el valor de hacer algo así. Entonces a nosotros nos escribieron, porque ya nos conocían, y hubo gente que se fue para allá. Y por eso pasó, o sea, porque nosotros tenemos mucha cercanía y mucha empatía con eso, y porque somos gente que no nos gusta nada el islamismo radical, y allá donde esté yo creo que tendría que ser combatido, y que lejos de condenar a la gente como hace España, pues habría que hacer como en otros países, que no pasa nada, o directamente habría que reconocer a la gente que tiene el valor de enfrentar eso, porque eso es una guerra que al final nos va a venir aquí. Y cuando venga aquí, se va a poner una cosa muy fea. ¿Estabas dispuesto a matar? Pero y ahora también. Yo por mi país y por lo que yo creo estaría dispuesto a morir. Si estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a cualquier cosa. Es que soy dispuesto a matar. Matar en realidad en un contexto cualquier persona lo puede hacer. Sí. Yo creo que es más difícil estar dispuesto a algo que sea un perjuicio grave para ti. Como por ejemplo quedarte sin libertad, como me pasó a mí. Yo sabía perfectamente que podía pasar y de hecho pasó. Quiero decir, claro, pero yo creo que la gran mayoría de los españoles estamos en contra del islamismo radical. Y la gente tiene más miedo a morir que a lo que has dicho tú. Que a matar. Sí, mucho más. Pero vamos, ponte un momento en la situación. Tú si matas a alguien sigues viviendo. No, por supuesto. Claro. Porque quiere decir que la gran mayoría salimos a la calle ahora y la gran mayoría va a estar en contra de estos hijos de perra del Daesh y de todos estos islamistas radicales, que los hay, ¿no? Pero no creo yo, la gran mayoría diría, vale, pues a lo mejor organizo yo para ir. No, pero hay gente que es más atrevida que otra. Pero yo creo que cuando se polarice la cosa, la gente se va a radicalizar. Y creo que en Europa se ve claro que hay una reacción a que la gente está bastante en contra de la islamización y la creación de guetos. ¿Se puede decir que... esa es una pregunta malvada. Bueno. ¿Se puede decir que Carles Puigdemont y Roberto Vaquero comparten algo? Sí, somos humanos. El pelo no, desde luego. Y poco más, la verdad. Yo voy porque compartisteis abogado. Ah, bueno, eso sí. Y de hecho, a eso iba la pregunta. De hecho, no lo he conseguido con él, pero yo denuncié al procurador y le denuncié él también al Colegio de Abogados, porque considero que la labor que hizo fue pésima, que me dejó tirado en el último periodo. Todo esto es de antes de que estuviera con Puigdemont y fuera así tan así. Me lo consiguió una chica que conocía del PC, porque yo vengo de la izquierda radical. A mí me conocía gente de ese ambiente y me dijeron, conozco un amigo que es abogado especialista en cosas de terrorismo, que ya verás, es buenísimo. Y al principio se hizo su trabajo, pero luego yo considero que no lo hizo bien. Hablamos de Gonzalo Boye. Sí, de Gonzalo Boye. Considero que no lo hizo nada bien, considero que fue muy deshonorable conmigo y, bueno, la culpa la tendrá el procurador, pero a mí me han dejado en una situación, desde mi punto de vista, de indefensión y creo que hizo muy mal las cosas. Entonces, sí hemos compartido abogado, pero yo le tuve primero. Él es el que se ha comido mis babas, sí, en ese sentido. Y yo me arrepiento mucho de haberle tenido abogado. O sea, si yo hubiera sabido que desde mi perspectiva iba a ser tan poco profesional, yo jamás le hubiera tenido abogado. Pero si sabías, entiendo que fue condenado por el intento de secuestro. Bueno, ya, pero si a mí me dicen es el mejor... y además en ese contexto, en ese año, es el mejor abogado en cuestiones de terrorismo, este tío va a coger tu caso y va a hacer así y te vas a librar de 27 años de cárcel, es una relación comercial. Es decir, si ahora mismo tuviera que haber contratado a un tío que fuera ultrafascista, pero que me dicen, tú le pagas y va a ser... Sí, espérate, que viene Ortega... Harvey Specter, no va a ser el Harvey Specter que te va a salvar la situación. Que viene Ortega Smith a defender. Ya, pero esto no es ideológico, es decir, yo le pago, él hace un trabajo, él me libra. Entonces a mí eso me da igual, si me viene un tío que hubiera sido de Falange, si es el mejor abogado de eso, o me lo venden así, yo me lo creo, y me dice que va a sacar el caso adelante, yo le contrato. ¿No tiene relación ya con Gonzalo Boye? No, claro que no. ¿Le recomiendas a Carles Puigdemont que deje a Gonzalo Boye? No, yo prefiero que le tenga, a ver si hace lo mismo conmigo y acaba preso. Gonzalo Boye. Personaje interesante. Iba a decir también infame por algunas cosas. Bueno, no seré yo quien te corrija una coma de eso. ¿Alguien que ha sido condenado por un delito de pertenencia a grupo criminal está capacitado para el ejercicio de la política? Bueno, aquí en España ha habido mucha gente condenada, incluso por terrorismo, ya han sido diputados, gente que han metido en la cárcel aquí durante el franquismo. O sea, eso es una tontería. Es decir, depende de quién esté en el poder, a quien lo ponga un poco en duda, pues obviamente le van a brear. Ajá. Yo si pudiera dar marcha atrás, no haría lo mismo, o sea, no te voy a decir que no haría lo mismo, pero lo haría mejor y dificultaría que me hubiera pasado después lo que me pasó. Yo aprendo, pero es que a mí lo que me diga la justicia del Estado, de acuerdo a sus propios intereses políticos, a mí me da igual. Y yo creo que precisamente la gente conmigo lo que tiene garantía es de que va a haber un tío que se va a pelear por lo que dice. Y eso es mucho más de lo que se puede decir de la inmensa mayoría de los políticos. Yo volvería a la cárcel por mis ideas, yo volvería a la cárcel por mi gente y yo daría mi vida por lo que hago. Y no sé cuánta gente haría esto. Yo no me imagino a Rufián haciendo esto. ¿Tú no le tienes miedo a la muerte? No. ¿Nada? Nada.
Esto sí que no me lo creo. ¿Por qué no? ¿Por qué no pienso en ello? Yo hago lo que tengo que hacer, intento ser coherente. Y si caigo, bueno, pues por lo menos habré caído haciendo lo que me gusta. Te voy a poner un ejemplo. Mira, había un chico en mi gimnasio en Barcelona que tenía un problema de un tumor y tenía un problema en la cabeza. Y el tío iba a boxeo. Y le decían, te vas a morir. Y el chico dijo, me da igual, yo quiero ir a boxeo porque esto es mi vida. Y efectivamente un día le dieron un puñetazo mal y murió. Y todo el mundo, oh, es que era tonto, es que era no sé qué, es que era no sé cuánto. Pues yo le defendí. Porque ese tío murió haciendo lo que él quería. Y murió siendo coherente con lo que él quería, con lo que él decía que era la vida y con todo. Y sí, murió más joven, pero tuvo una vida plena. Pues yo en ese sentido soy igual. Yo si mañana me pasa algo, que espero que no, hay mucha gente amenazándome de muerte constantemente. He tenido peleas en mi barrio, varias este año. Es decir, de que yo, por lo que yo defiendo, tiene consecuencias. Yo, de hecho, puse una denuncia por amenazas de muerte y fuimos a hablar con la policía, que es la de islamismo radical y demás, y dijeron que tuviera mucho cuidado, que a ver si me cambiaba de barrio y que empezaba a tener más tiento con algunas cosas. Y va a ir a juicio eso, o sea, es que lo van a investigar, porque ven que sí que hay delito ahí. Entonces, y yo sigo haciendo lo mismo. De hecho, hoy mismo he subido un vídeo confrontando con esto también, pero porque considero que es mi deber. Yo, para mí, una vida de lacayismo y de vivir en contra de lo que yo pienso, para mí es una vida que no merece ser vivida. Y si me pasa algo, pues que me pase. Ya me han pasado cosas y he seguido igual. Es decir, yo cuando salí de la cárcel, claro, la gente decía, no, ahora va a cambiar, ahora va peor todavía. Ahora se modera, ahora se modera. No, me radicalicé y me reafirmé más en lo que pensaba. Y de hecho rompí con toda la izquierda de donde venía y empecé a montar algo nuevo. Y por eso monté el Frente Obrero, por eso empecé a promover el Frente Obrero. Porque eso es, salgo yo de allí y digo, hay que hacer algo nuevo. Lo que estamos haciendo no vale para nada. Estar siempre con las mismas tonterías de hace 150 años, con las peleas internas de la izquierda y haciendo el payaso, no sirve para nada. Y por eso hicimos algo nuevo y por eso me atacan tanto. Porque yo vengo de ahí y he roto todo, todo. ¿Le tienen más manía a Yolanda Díaz o a Pablo Iglesias que a Feijóo? Mucha más. ¿O que a Abascal? Mucha más, porque son más hipócritas. Y aparte, a muchos de ellos les conozco personalmente. O sea, sé cómo son. Porque otra persona me puede vender una imagen. Pero cuando tú conoces a alguien de hace 15 años… Bueno, Pablo Iglesias fue profesor tuyo. Y de antes también le conocía, sí, en políticas. Y a la otra la he conocido, porque yo me acuerdo de las fiestas del PC, yo me acuerdo de cuando venían a Aragón. O sea, que yo les conozco. Es que Irene Montero la conozco desde chavales, de la UJC, de parar con ella. A todos, a todos. A Ramón Espinar fue a mi clase también, Rita Maestro también. Yo conozco a toda esa gente. Y sé cómo eran antes de pegar el boom, cómo han sido con el boom y cómo son ahora en su decadencia. Y a mí nunca me han engañado, porque yo siempre les he visto como lo que son, una panda de reformistas y una panda de aprovechados. Y la gente, oh, se ha comprado un chalet, venga, va a pagar, pero ¿a quién le sorprende? A alguien que no le conociera. O sea, cualquier persona que conozca a Irene Montero, lo que le va a extrañar es que no se vaya a comprar un sitio mejor. Entonces a mí no me engañan y les tengo mucha manía por eso y porque van de adalid de la defensa de los obreros y lo que defienden es justo lo contrario. Es que ellos están en el gobierno. Ellos son los que están en las fotos cookies con la patronal. Ellos son los que salen publicitando a cantantes famosos y a empresas que son lo más mainstream que hay. O sea, para mí el PP y el PSOE es lo mismo, pero es que Sumar, Podemos y estos ya es de risa. A mí me dicen, no, es que has abandonado la lucha de clases. ¿De qué me preocupo yo? De las condiciones laborales de los trabajadores, de que no haya una depauperización de sus condiciones, de que sus hijos puedan salir a la calle y tengan seguridad, de que no haya una degradación en sus barrios, de que no se les sustituya en esos barrios y se les vaya empujando fuera. De que los burócratas de Bruselas dejen de decir lo que tenemos o no tenemos que producir, lo que tenemos o no tenemos que hacer. Eso es lo que le importa a Manolo, el de la ferretería que vive enfrente de mi casa. No el lenguaje inclusivo, los IGES y el Ministerio de Igualdad. ¿Quién defiende esa lucha de clases, esa defensa de los intereses de los trabajadores? ¿Y quién habla todo el día de derechos? Conquistando con derechos. ¿Qué derechos? Es que me recuerda a los Simpsons con lo de no conquistar nada con una ensalada. Lo suyo es la ensalada. Se están riendo de la gente. Y a mí es una cosa que me enrabieta. Porque yo veo en mi barrio cómo se va degradando todo y ellos, no, esto es fantástico, que venga más gente. Sí, vamos a traerlos y los vamos a repartir por España. Y a mí me hierve la sangre porque yo veo a esa gente cuando llega. Ellos no. Ellos en Galapagar o en su pisito en Moncloa, ellos no lo ven. Pero los demás sí lo vemos. Y esto es una cosa que va a ser exponencial, es decir, se va a ir desarrollando por toda España y va a ser un problema grave. Y en toda Europa están reaccionando a esto y aquí en España estamos de brazos abiertos. Y es esta izquierda nauseabunda la que lo está haciendo. Rufián dijo que le tenía más miedo a Yolanda Díaz que a Abascal. ¿Lo comparte? A ver, es que él tiene como un fetiche con Podemos, con Irene Montero, y está obsesionado con ellos porque es verdad que les da más manga ancha que Yolanda, que es más la calla del PSOE. Pero para el ciudadano de a pie son igual de negativos todos. Pero yo sí entiendo a Rufián porque Rufián tiene…
mucha más empatía y mucho más en común con Pablo Iglesias y Yolanda que con el sector más errejón que quiere ser el mini PSOE. Porque el PSOE les va a abrir la mano hasta un punto. Con Podemos yo creo que hubiera sido incluso peor de lo que está pasando. Bueno, Vaquero es el líder del Frente Obrero. El Frente Obrero es un partido con, iba a decir, con postulados que no suelen escucharse en los medios mainstream. No. No, sin duda que no, porque me he leído el programa y sin duda que no. Hay cosas que no se leen en los medios mainstream. Y que se ha dado a conocer más últimamente a base de varias acciones, vamos a decir, de protestas, de carteles, de scratches. ¿Crees en la agitación como forma de publicidad? Nosotros somos agitadores profesionales. O sea, nosotros tenemos gente que no las tienen ni las empresas. Gente que lleva 15, 20 años incluso dedicándose a esto. Entonces son gente buena. La gente dice, no es que les regalan no sé qué, no es que se han colado en un edificio, han saltado a otro, desde ahí. O sea, que eso si le dices a cualquier grupito de estos que están saliendo ahora que haga eso y le da un infarto. Tenemos gente que es muy profesional haciendo agitaciones. Y por eso conseguimos salir alguna vez en algún sitio, aunque sea para ponernos a parir. Porque a nosotros no nos lo ponen fácil porque lo nuestro no es una cosa digerible. No somos una alternativa al PSOE, ni una alternativa al PP, ni a cualquier partido de esto. Nosotros somos muy diferentes. Y sí somos radicales, porque hay que ir a la raíz del problema para solucionarlo. Es decir, yo por ejemplo cuando en inmigración habla Vox, no es que la inmigración ilegal, el problema no es la inmigración ilegal, que también, es el modelo migratorio. O sea, no es el inmigrante, yo no culpo a la persona que viene aquí engañada y se va a vivir a un gueto. Yo culpo al modelo migratorio. El modelo migratorio es un cáncer que está destruyendo el país. Y eso no lo dice nadie. Unos hacen demagogia de que si la ilegal, los otros que si fronteras abiertas. No hay un mensaje claro. ¿Por qué? Porque no está de moda. ¿Se puede hablar de inmigración? Sí, pero dentro de un marco. Como te salgas de ahí eres peor que Hitler. Y eso es lo que me pasa a mí. Que a mí es muy difícil hacerme hueco en los sitios porque son cosas no admisibles para la gente. Sin embargo, yo veo un podcast y está en tendencias en YouTube. Yo veo un podcast de alguien y mi vídeo, a pesar de yo no ser famoso, está el segundo, el tercero, delante de gente que es muy famosa. ¿Por qué? Porque yo soy polémico de verdad. Y lo que digo yo no lo dice otra gente, porque no tiene la valentía de hacerlo. ¿Es un partido que está en contra de la Constitución del 78? Sí, frontalmente. La aceptamos en el sentido de que tenemos que jugar ahora en su marco dentro, porque si no, no nos dejarían actuar y tendría otro juicio por grupo criminal, pero nosotros lo que queremos es un proceso constituyente que lleve a otra constitución que tenga un marco legal en el cual podamos solucionar el problema migratorio, el problema de los nacionalismos, una serie de cosas que son herederas de esta constitución que ya se queda corta. Que esto era del 78, es una cosa que en los años España ha ido cambiando y se han ido generando problemas por déficit de esa propia constitución y de su aplicación. Entonces, pues es necesario cambiarlo, porque con esta constitución va a ser parchear. Entonces yo creo que hay que dar un paso adelante. Y un paso adelante no en el sentido de proceso constituyente que le gustaría a Yolanda Díaz, sino algo que de verdad tenga participación la gente y que se reconozca la voluntad popular. Y luego siempre están hablando de referéndum de Cataluña, referéndum de tal. ¿Por qué no hablan de un referéndum del modelo migratorio? Se están haciendo en muchos países. ¿Por qué no hacemos un referéndum? Ellos están seguros de que España es un país súper progresista y que todo el mundo quiere prácticamente fronteras abiertas, ley contra el racismo de regular a 500 000 de ilegales que hay ahora mismo en España. ¿Por qué no hay un referéndum? Hacemos un referéndum, se vota y ahí se ve qué es lo que quiere España. Porque la gente dice, no, es que este tío, ¿por qué está subiendo? Porque lo que digo es lo que cualquier persona a pie de calle les puede gustar. ¿Por qué? Porque vive en esa realidad. Y luego hay gente que me difama. No, es que es comunista, ya, pero es que da igual eso. Las etiquetas es una cosa que ahora no tiene ningún sentido. También hay gente que dice que es comunista en sumar y hay gente que, no, es que los de Vox son fascistas, no, el PP es fascista, no sé quién es fascista. Que está desvirtuado. O sea, el término fascismo y comunismo ahora mismo es una cosa inconexa que la gente no sabe ni qué es nada. Entonces, a mí me da igual eso. A mí lo que me importa y lo que quiero que la gente ponga el foco es en qué se va a hacer. En quién propone algo y lo quiere llevar a la práctica y lo va a cumplir. Y quién habla de, pues para seguir con el sillón caliente y seguir cobrando, que es lo que pasa ahora. He estado leyendo algunas cosas del programa del Frente y digo, se habla, por ejemplo, de que la democracia representativa española es una estafa. Sí. ¿Cuál es la alternativa? Pues yo creo que habría que hacer esa nueva constitución y hacerla más participativa. ¿Tú crees que la gente quiere votar más? Bueno, pero si lo que votan, pero si lo que votan sirve para algo, a lo mejor la gente quiere votar más. La cuestión es que cuando no vale para nada, es una estafa, solo cuesta más dinero y siempre están los mismos y no puedes decir absolutamente nada porque es por delegación, es decir, yo voto a un partido y luego ese partido ya hace lo que le da la gana, yo no puedo revocar nada. O sea, hay un problema, hay un problema grave. Entonces yo creo que hay que ir hacia ese proceso y en ese proceso, claro, yo no quiero llegar con un manual y decir, esto es todo, ¿vale? Y no se puede tocar nada. Creo que tiene que ser participativo, porque si no, no va a ir a ningún lado. Y yo creo que hay una opinión que empieza a ser cada vez más grande y que va a ser la mayoritaria
de forma innegable de que con determinadas cosas hay que tomar medidas con respecto a la soberanía, con respecto a la inmigración, con respecto a muchas cosas. Y yo creo que es importante hacerlo porque el marco del 78 lo que hace es blindar los problemas y que no se puedan tocar. Y tenemos a gente como Puigdemont o como la gente de Bildu prácticamente como si estuvieran gobernando ellos, y no puede ser. Si podemos, digo, por concordar puentes de entendimiento, sí podemos decir que el régimen del 78 es el mejor régimen que ha tenido España en su historia, ¿no? No. ¿No? No, yo creo que es el que nos está llevando hacia el precipicio y hacia la implosión de España. Yo creo que eso es un problema. ¿No crees que es Yo creo que pudo tener en su momento, aunque yo hubiera preferido una ruptura democrática y otra cosa diferente, si lo analizas históricamente, sí que es verdad que durante décadas ha sido exitoso en el sentido de que, no de que sea lo que yo quiero para España, pero sí en el sentido de amplias mayorías, una tranquilidad, una estabilidad de régimen, pero eso luego, por las mismas contradicciones del régimen, ha implosionado. O sea, yo creo que es innegable. Igual que yo te admito eso, creo que cualquier persona, por muy amante de la Constitución del 78 que sea, te admite que desde los 2000 algo ahora, es decir, vamos a poner desde la época después de Zapatero, por ejemplo, ahora está haciendo aguas, está a la deriva. Y eso es un problema. ¿Pedís también la salida de la Unión Europea y de la OTAN? Bueno, no, la OTAN sí, por supuesto. Porque es que precisamente la gente de la OTAN es la que está dando las armas y promoviendo el ascenso del único enemigo que tenemos, que es Marruecos. Aunque parezca que somos muy amigos, pero lo único que hacen es chantajearnos, jugar con nosotros, jugar con las zonas grises y cada vez comerse más nuestros intereses. Y sobre la Unión Europea, ahí hay varias. O sea, eso lo pone porque, de hecho, vamos a hacer congreso este año, que veremos a ver qué sale. Sí, pone salida inmediata. Sí. Nosotros ahora hay un debate abierto, o sea, en el programa pone eso, sí, tal cual. Yo creo que en un futuro hay que salirse sí o sí, porque además yo creo que o va a implosionar o va a haber un nuevo modelo de Unión Europea, porque de hecho en las próximas europeas posiblemente, si no es la fuerza mayoritaria, va a ser de las mayoritarias los escépticos. O sea, que dentro de todo ese espacio vayan a ser los que son anti-europeos o anti-Unión Europea, los que vayan a ser como los mayoritarios en muchos países, eso ya da que hablar. La Unión Europea nos cercena nuestros intereses a nivel de producción, a nivel de qué tipo de país somos, es decir, nos está creando problemas graves, no nos deja tomar medidas en absolutamente ninguno de los sentidos que necesitamos tomarlas. Entonces yo creo que es evidente que hay que terminar saliéndose de la Unión Europea. Sobre lo de la salida inmediata o no, hay países muy interesantes a nivel de lo que están haciendo. Por ejemplo, Orbán está forzando que le echen. O sea, él está haciendo lo que le da la gana, se sirve del dinero de la Unión Europea y, sin embargo, él en su país está haciendo lo que él quiere. Eso, tarde o temprano, si no hay una transformación de la Unión Europea, le van a echar. O sea, es evidente. Pero ¿qué pasa? Que cuando le quieran echar, él ya ha conseguido lo que quería. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es mirar para nosotros y menos para los intereses de los burócratas de Bruselas. Entonces puede que no sea inmediata, pero hay que tender a ello, a no ser que haya una transformación real de lo que es la Unión Europea, que también se puede dar, porque ya se ha salido Gran Bretaña. O sea, ya no están. Algunos están bastante arrepentidos de eso. Bueno, sí, pero ya no están. Ya no están y están tomando medidas con inmigración y con otras cosas. Francia, Alemania, teniendo en cuenta quiénes van a ganar o quiénes pueden empezar a ser una fuerza, si no la primera, pero casi. Le Pen ya no habla tanto de eso, de la Unión Sí, no Europea. gana porque no ha salido todavía. Cuando salga y necesite el apoyo de los otros, veremos a ver si es así o no. Alternativa por Alemania igual. Y además ten en cuenta que cuando tú estás solo, tú no puedes coger, pegar el puñetazo en la mesa y decir salida inmediata cuando de verdad estás para gobernar. Pero si el resto de países de alrededor, o por lo menos los más fuertes, están en la misma línea que tú, ahí la gente ya está como más cómoda. Ya es como que te sueltas un poco la chaqueta y dices, pues ahora sí vamos a ver qué hacemos o qué no hacemos. Pero incluso Le Pen parece que ha moderado un poco su discurso con la inmigración. Bueno, con la inmigración, yo si lees las medidas, vamos. Al menos el tono. Tú en España, sí, pero tú lees las medidas en sí, el tono sí, pero tú lees las medidas en sí y eso lo propones aquí en España y te piden la legalización. Es decir, son bastante duras. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos y yo creo que es bastante inteligente, ellos van a proponer unas medidas que son aceptadas incluso por los conservadores ya. La última ley salió del Senado por los conservadores de toda la vida. Es decir, están sumando a amplios espectros de la sociedad. El Partido Comunista de Francia está a punto de romper, si no ha roto ya, lo que era el frente de izquierdas que iban a hacer para oponerse a Le Pen por la cuestión migratoria. Entonces, hay un escenario muy interesante en Francia, en el cual, si saben hilar bien las cosas, pueden aglutinar en un futuro un gobierno prácticamente de concentración nacional y conseguir estar en el gobierno con apoyos amplios. Es preferible llegar al gobierno con esos apoyos amplios que llegar solo y que te talen por abajo. Entonces yo creo que en ese sentido, si lo hacen bien, luego después, cuando esas medidas vayan dando frutos pero no sean suficientes, irán radicalizándolas, que es lo que han hecho ya en otros sitios. Orbán, cuando llegó, también las medidas de inmigración que decía
eran bastante laxas. Sin embargo, según ha ido estableciéndose, ha ido incentivando las cosas. De hecho, es el único país en el cual ha empezado a irse más gente de la que llega. O sea, que eso, si se alarga en el tiempo, al final el problema que tienen, que es mínimo en comparación con lo que tenemos en otros países, se va a ir disipando sin grandes traumas. Y eso sería lo deseable en todos los sitios. Cuando hay euroescépticos, yo creo que tú lo eres. Yo creo en Europa, pero en otra Europa. No en esta Unión Europea. Es que yo te digo, en los problemas que yo veo que tenemos aquí en España, o los tratamos de forma regional toda Europa, o yo le veo muy difícil solución. Entonces, yo sí creo en Europa, pero no en la Unión Europea. Pero llegas a decir incluso que Pedro Sánchez no tiene poder. Nada, él dice lo que le demandan, sí. ¿Quién se lo manda? Los burócratas de Bruselas, que son los que presionan a través del propio Parlamento, a través de las imposiciones que llegan aquí con los comisarios y a través del propio Partido Socialista el europeo. Pero cuando se habla de los burócratas, es que eso nunca lo he entendido muy bien. Se habla de los burócratas europeos. ¿Quiénes son los burócratas europeos? Bueno, pues si quieres buscamos ahora mismo toda la lista de comisarios y de responsables que hay en la Unión Europea. Pero y esos son las máximas cabezas. De funcionarios, dices. Hombre, claro. Esos son los burócratas de Bruselas. Y los grupos de los partidos políticos, que son los que les ponen ahí, también son los burócratas de Bruselas, porque son partidos grandes que además se coaligan a nivel, algunos a nivel mundial también, pero a nivel regional todos, y que ellos tienen una línea que es la que imponen a esos funcionarios, vamos a llamar funcionarios, que tienen ahí, y ellos lo ejecutan. Y entonces luego los países, sobre todo los países pequeños, que no pintamos nada… Bueno, en comparación de Alemania y España es un país, vamos, mucho más… Vamos. Cuarta economía de la Unión Europea. Sí, pero tiene mucha menos capacidad que Alemania a todos los niveles. No solo ya de decisión, productivo también. Sí, por supuesto. Porque somos un país de servicios y cada vez más. ¿Por qué? Porque ellos quieren que seamos un país de servicios. Pero claro, cuando haya crisis, cuando tengamos que tomar decisiones y dejen de venir esos turistas durante un momento o se dejen de dar determinados servicios, vamos a tener una crisis gigantesca. O sea, tenemos que ser un país que tenga capacidad. No puede ser que no se deje producir determinadas cosas aquí en España y se las compren a Marruecos por acuerdos europeos para que a cambio miren un poquito la cuestión migratoria. No puede ser, porque es no tener soberanía. Entonces, a eso me refiero, aunque Pedro Sánchez no decide. A Pedro Sánchez le vienen determinados dictados de gente que son de sus partidos, de su internacional, de los grupos que tiene allí. Le llega y dice, oye, esto tiene que ser así, España, si no te vamos a multar. Y él hace… Porque además lo condiciona con las ayudas. Es decir, tú las ayudas, el dinero que llega está condicionado a determinadas cosas. Si tú no las cumples, no te llega. Entonces hay países como Hungría y otros que hacen chantajes con cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final les llega. Pero Pedro Sánchez yo no le he visto decir, bueno, pues se llega más dinero para los agricultores españoles o veto en la OTAN y en la Unión Europea todo el apoyo a Ucrania. Claro, si hiciera eso y repercutiera para nosotros, pues a nivel táctico podría haber mantenernos un tiempo en la Unión Europea. Pero si lo que hace es siguana, porque lo único que quiere es cuando le echen de aquí tener un puesto en Europa como tiene Borrell o como tiene otra gente, pues a mí eso me parece ser un lacayo de intereses extranjeros. Hablamos sobre la inmigración. Tema siempre polémico, la inmigración. Bueno, yo es lo único que, es lo único que la gente quiere que hable. O sea, sí, eso, cuando me llevan a sitios, me llevan a eso. Bueno, aquí hemos hablado de más temas. Sí, aquí sí, pero normalmente la gente dice, vale, de inmigración sí le llamamos. Sí, sí. Bueno, la inmigración. Digo, está tan en boca de todos la inmigración que hace unos días el PSOE ha cedido. El PSOE, digo, el gobierno de España. Pero el PSOE metió un acuerdo con Junts. Qué hipocresía con eso, de verdad. De lo poco que sabemos, mientras grabamos esto, de lo poco que sabemos es básicamente unas explicaciones bastante laxas de María Jesús Montero y dos líneas en un papel de Junts, no en un papel del gobierno, un papel de Junts. Yo tengo una opinión muy clara de por qué todo esto. Pero lo último, termino. Básicamente yo entiendo que lo que hacen es delegar, al menos esa es la explicación que han dado, bastante pacata, bastante cortita, es básicamente que delegar una serie de cuestiones de inmigración, que se supone que son poderes del Estado, gestionar el flujo de los inmigrantes, una acogida lingüística, he leído, y después el papel de los Mossos, de los policías, de la policía catalana, en la posible expulsión de los reincidentes. Pero te cortaba con lo de la opinión sobre… Mira, para mí, la clave de esto se llama Sílvia Orriols. Ajá. ¿Vale? Es una mujer que es alcaldesa en un municipio en el cual está con Junts. Sílvia Orriols es una persona que crea un miedo tremendo en Junts, que es el partido de la alta burguesía catalana y de los catalán, ¿no? En mayúsculas. Ese movimiento político que siempre ha despreciado, ¿no? Hasta la época de los charnegos, en plan de los charnegos, que no son ni de aquí. Bueno, pues esa gente está en peligro ahora con el tema, porque de hecho he visto hasta declaraciones de Jordi Pujol al respecto diciendo lo de ahora lo podemos aguantar, pero lo del futuro ya no lo podemos aguantar más. ¿Por qué? Porque va a haber un movimiento nacionalista catalán, porque Vox está subiendo allí mucho. ¿Más todavía? Sí, pero está subiendo en el ámbito como más español de Cataluña.
Pero luego hay otro ámbito allí muy nacionalista, muy nacionalista de derechas, que le da mucho asco a lo español. Y esta mujer, esa gente votaba a Junts. Esta mujer está consiguiendo, por todo lo que le está pasando, que la agreden por la calle, le pasa un poco como a mí en ese sentido. La intentan pegar por la calle, la defenestran, están todo el día. ¿Qué pasa? Que cuando tú hablas mucho de alguien, aunque sea muy mal, al final hay mucha gente que llega a esa persona y se molesta en saber quién es. Entonces, esa mujer, aunque yo, obviamente, vamos, estoy en lo antitético en todo, en primer lugar por lo nacional, que a mí un nacionalista catalán, pues te puedes imaginar lo que me puede gustar, pero la cuestión del Islam, ella se ha centrado en eso de que les están desplazando y que lo catalán tiene que aglutinarse. Entonces, ¿qué pasa? Que ese movimiento va a hacer mucho daño a Junts. Entonces, Junts ha visto que eso va a pasar y se está adelantando. Y de repente quiere echar a los inmigrantes reincidentes y tiene unas posturas que pueden ser más similares a lo que quiere Vox, por ejemplo. Entonces, por eso pide esto. No para que Esquerra haga la Barcelona multicultural, sino porque quiere precisamente acotar y que no le quiten ese espacio político. Y yo creo, o sea, a mí me repugna Junts, pero yo creo que lo están haciendo bien en el sentido de egoísta para sus intereses, de que lo necesitan, porque sin eso van a pegar un bajón, porque yo he vivido 4 años y pico en Barcelona. En barrios, además, un poco, en Sants no, pero en Navas estaba la cosa un poco así con esto. Y yo veía que había como que el enemigo de lo catalán no es lo español. O sea, lo español ahora mismo financia lo catalán, con todos estos acuerdos y todo lo que tienen. Es decir, no hay una ofensiva de lo español para acabar con lo catalán. Para mí lo catalán es español también, pero no existe esa ofensiva. Ellos están cómodos con la situación. Pero sí que hay determinados barrios que tú vas y no hay nada catalán ya. No hay las festividades que hacían, no hay entramado asociativo, no hay nada. ¿Por qué? Porque ya no vive gente catalana ahí. Entonces ellos han visto ese desplazamiento. Y ahí es donde movimientos como el de Sílvia Orriol yo creo que van a reventar en Barcelona. Y por eso Junts quiere adelantarse. ¿Se ha tildado a Junts de partido xenófobo? ¿Lo es? No, yo creo que es... Bueno, algunas veces algunos de sus dirigentes sí han tenido declaraciones un poco así, pero el partido en su conjunto yo creo que es el típico partido nacionalista rancio catalán que mira solo por lo catalán y no es que odie lo extranjero, sino que quiere pues, imponer y que no se desplace nada de lo suyo. Y yo creo que además ese partido le importa más el dinero que llega y el negocio que han montado con lo de la independencia y el proceso que incluso lo propio catalán, porque si no, no harían los pactos que hacen con Esquerra ni estarían votando con Sumar. A mí una de las cosas que me pasa cuando te escucho y te sigo y te leo es que yo, ahora me vas a matar, el tono apocalíptico en general me desagrada. Y yo creo que tienes a veces un tono apocalíptico sobre la inmigración, ahora me van a matar a mí por decir esto, que yo no comparto. Pero yo soy tremendamente optimista, ¿eh? O sea, quiero decir... Tú eres apocalíptico, pero optimista. No, yo no soy apocalíptico. Yo digo lo que creo que va a pasar teniendo en cuenta las propias proyecciones incluso del INE. Vale. Es decir, si el INE te está diciendo que va a haber 3 estimaciones, baja, media, alta, que está siendo la alta, porque el año pasado o sea, el 2022 y el 2023 ha habido más de 500.000 de gente que ha venido legalmente. Si eso, como dice el INE, se va alargando en los años hasta 2070, que es las estimaciones que hacen, si cada año va viniendo esa gente de más, es decir, dentro de lo que es el saldo migratorio, o sea, en realidad vienen más, y eso pasa cada año, y esa gente no se la está vertebrando porque no hay capacidad y está viviendo de forma separada, si nos acercamos hacia ese final que no es que sea apocalíptico, es que es Marsella, o sea, no estoy pintando Mad Max, es que invito a la gente que vaya a Marsella a dar una vuelta o a determinados barrios de París o incluso ya en Barcelona hay sitios. Entonces, no es apocalíptico, es que la realidad es esa, y la realidad va a ser complicada y va a haber conflictos, pero eso no significa que yo diga, no, es el fin del mundo. Eres optimista. Yo creo que va a haber una reacción que cuando un colectivo se siente en peligro de extinción, es decir, que es por su supervivencia, creo que se cohesionan, y cuando ese proceso de cohesión, que ya se da en otros países, se da aquí en España, habrá una reacción nacional a este problema y lo subsanaremos de una manera o de otra. Entonces, yo sí creo que lo vamos a solucionar, pero creo que van a pasar cosas muy feas para solucionarlo. Pero eso no es ser apocalíptico, es decir, apocalíptico es si ya... Te voy a poner un ejemplo. Yo hablo con mucha gente de periodistas. No voy a decir nombres porque públicamente no dicen lo que... Dilo. No dicen lo que piensan, pero en lo interno sí. Vale. ¿No? Y ahí son gente que es incluso más radical que yo de cómo está la situación a la hora de analizarlo. Sí. Pero claro, lo que dicen es que ya está todo perdido, ¿no? En plan eso es apocalíptico. Todo ya vamos a estar con turbante mañana todos y eso sí es apocalíptico, ¿vale? Pero yo no solo tengo el valor de decirlo públicamente, sino que además digo que lo vamos a sacar. O sea, yo sí pienso que se puede solucionar. Casi todo el mundo que me escribe me dice, tienes razón, pero no vas a conseguir nada. Y yo digo, sí lo vamos a conseguir. O sea que
Yo lo pinto mal porque yo creo que va a ir mal. Pero yo creo que lo vamos a solucionar. O sea, que apocalíptico tampoco soy. Digo, pero ¿cómo se soluciona la cuestión migratoria? Digo, porque hemos visto pues, levantar muros o poner concertinas. Poner concertinas, mira. El control de las fronteras no se hace solo con concertinas. O sea, el control de las fronteras, que para eso tenemos ejércitos, para eso tenemos infraestructura, no se hace así. Mira, te pongo un ejemplo, Australia. En Australia hay mucha inmigración, pero es inmigración legal y la que ellos quieren que venga. Antes había mucha inmigración ilegal, ¿vale? Y está todo rodeado de mar y de islas con un montón de gente que no paran de ir hacia Australia. Ellos consiguieron eliminar la inmigración ilegal. ¿Cómo lo hicieron? Haciendo un bloqueo naval. Y persona que pillaban, persona que iba a un centro que encima no era ni en Australia, y desde allí directamente a su país. Los primeros años hubo miles y miles de intervenciones, los últimos nada, porque las mafias buscan dinero. Entonces, si en una actividad una mafia deja de ganar dinero, esa mafia se reconvierte en otra cosa. Y dejan ya el tráfico de seres humanos. Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer aquí. ¿Qué deberíamos de hacer aquí también? Deportar a gente. Gente que está ilegalmente, fuera. Pero sin piedad. Es decir, coges a la persona, todo muy bien, todo sin ningún problema, tratando a la gente humanamente, les llevas a un centro especial que habrá que montar para eso, porque los CIES no valen para nada, y llegas a acuerdos con otros países para deportar a la gente, incluso para llevarlos a ese país y que luego allí ellos se encarguen. En vez de estar pagando jeeps a Marruecos para que no hagan nada, pues pagamos a alguien para que haga el trabajo y lleve a esa gente de forma sana y sin ningún problema a sus países. Visados, en vez de dar 500, 600.000 visados, empezar a dar visados de lo que se necesita y a gente con determinadas capacidades que viene y ya está integrada. ¿Por qué? Porque tiene ese funcionamiento. Y no dar visados a todo el mundo. Asilo político. Asilo político pedían mis amigos kurdos aquí y Turquía pedía que se los llevaran y algunos se los llevaban. Y era gente que era pisar Turquía y a la cárcel. Y sin embargo, ahora cualquier tío de Marruecos, no, es que vengo de una guerra. ¿De qué guerra? ¿De qué guerra? ¿De qué desastre vienes? No es real. Es que no es real. Y aparte un refugiado tiene que ir a un país de una cultura similar, cercana, para en cuanto se subsane el problema volver a su país. Para que tenga el menor drama posible. ¿Qué hacen viniendo aquí a España desde países lejanos? ¿Qué sentido tiene? Y luego, si viene alguien que tiene problemas de verdad, vale, hay que darle asilo. Pero gente que pida asilo porque sí, ya hay muchísimos casos de ello, pero miles de casos, que en todos los países están proponiendo prohibir el asilo directamente. Y aquí en España estamos, pasen ustedes y vean. Y aunque te lo denieguen, ya estás aquí. Y en España, si no haces nada sancionable, aunque seas ilegal, te pueden poner una multa, pero no te echan. Porque nuestra ley de inmigración es muy laxa, digan lo que digan las ONGs. Solo hay que leer la ley, no hace falta buscar. No, es que la ley es fácil de encontrar. Entonces, se soluciona así. Se soluciona dejando de dar pagas absurdas a la gente y dar solo pagas a la gente que es productiva para el país. Porque si no, lo que hacemos es una red clientelar de apoyos que solo nos llevan a tener una gran cantidad de población sin capacidades, sin estudios, sin capacidad de avanzar, porque lo único que quieren es poner el cazo, porque les acostumbras a eso. No es que esa gente sea mala, sino simplemente que si tú acostumbras a alguien según viene, de hecho hay declaraciones de gente que lo hace, yo vivo una paga y salen como riéndose, y la acostumbras a que puede vivir así toda la vida, esa persona que no se ha capacitado, que no ha estudiado, ¿para qué va a hacer nada? Si ya está cobrando. Lo que hay que incentivar es el trabajo, no las ayudas. Y a la gente que viene habría que ponerla a trabajar. Hay muchas, tanto funcionario, tanta administración, que yo metería recortes, pero vamos, sobre todo a nivel de los políticos. ¿Qué hacemos con tantos políticos? Yo no lo entiendo. Con tanto asesor, tanto chofer, es una cosa que no la entiendo. En Italia cortaron y redujeron. ¿Por qué no reducimos aquí? Hacemos una ley electoral justa, que los partidos pequeños, a partir de ciertos votos, puedan tener representación, y disminuimos el número de gente. Y el de asesores, y el de traductores al catalán, y cosas así que son absurdas. Y que es un dineral. Que se deje de gastar dinero en feminizar la administración, en chorradas, y que se invierta en dar trabajo a la gente y en fomentar que la gente pueda tener trabajo. Porque las ayudas habría que darlas en base también a lo que tú produces. Y habría que buscar a coger a la gente y fomentar que puedan tener trabajos. Y ofertar trabajo público también. Para que esté cobrando una paga. Para eso es mejor ofertar trabajo público y darles esa misma paga, pero que trabajen y sean productivos para la sociedad. ¿Qué pasa? Que hay gente que no va a querer trabajar. Muy bien. El que delinca, cárcel o deportación. El que no delinca, pues no se le renueva el visado. Pero ¿no crees que la mayoría que viene aquí... Y un segundo voy a decir otra cosa que también va a ser polémica, el tema de las nacionalidades. Vale. Español es quien es culturalmente español. A eso iba ahora. Lo otro es administrativamente español. O sea, gente que odia España,
no habla ni bien el idioma, no trabaja, no tiene ningún interés en absolutamente nada de este país y vive al margen de nuestra sociedad, pasan 10 años, se presenta un examen, le ayuda a una ONG que le aconseja de no es que soy analfabeto, no es que el examen no sé qué, le dan la nacionalidad. Yo tengo pakistaníes en mi barrio que no hablan prácticamente español y han ido conmigo a renovar el DNI. Que no puede ser, que no puede ser. Y esto sé que es muy polémico, van a decir que soy un nazi, que soy lo que tú quieras, pero en España se puede vivir sin tener la nacionalidad. ¿Pero tú defiendes entonces...? Es que no, escucha una cosa, una persona que viene aquí de Marruecos, padre y madre de Marruecos, esa persona, ningún interés en integrarse, ningún interés en ser español. ¿Por qué es español? ¿Por qué en Francia se la dan a partir de los 18 y aquí al año te dan la nacionalidad por nacer aquí? Tú puedes vivir aquí y tienes lo mismo o sea, legalmente no somos diferentes. Es decir, yo no tengo un estatus de no es que yo puedo vejarte y puedo explotarte si quiero por el hecho de solo tener permiso de residencia. No es verdad. No es verdad. ¿Por qué no puedes vivir con el permiso de residencia? Mi ex-suegro lleva 30 y pico años aquí, siciliano. No le da la gana coger la nacionalidad porque él es italiano. Ha tenido hijos, ha tenido su vida, no ha tenido ningún problema en su vida. Ninguno. ¿Por qué tiene que tener el DNI? Si no se siente español, no es español, ¿por qué tiene que tener el DNI? El DNI se ha devaluado. Y la gente, no, es que hemos entregado más de 2 millones. Más de 2 millones de nacionalidades. Que eso es algo de locos. Esto se lo cuentas a alguien en los 80 o en los 90 y te dice, ¿pero cómo va a hacer alguien eso? Eso es una locura. Y nos han ido condicionando a través de las películas, de la educación. Mira, en Leganés hay un colegio enfrente a la comisaría de la Policía Nacional, que os invito a ir, que dibujan los niños, ¿no? Y está todo decorado con cartulina de los niños. Pues son todos niños negros y marroquíes, los dibujos, ¿eh? Y pone, todos somos lo mismo. Y es como, sí, todos somos lo mismo, pero ¿por qué estás embadurnando a las paredes con eso? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no hay ni un solo blanco en los dibujos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque están triturándole la cabeza a la gente. Y luego vas al barrio de al lado y no hay un español. Te cuesta ver españoles. Pero tú defiendes un españolismo militante. ¿Pero qué es españolismo militante? ¿Tú eres hijo de españoles? Soy hijo de españoles. ¿Tienes cultura española, te has creado aquí, te has desarrollado aquí, tienes por lo tanto la cultura de aquí, quieras o no, y te sientas tú lo que quieras o no? Sí, pues eres español, perfecto. Tú eres una persona de Marruecos que lleva aquí 10 años y tú no eres español. No eres español, eres de Marruecos, no pasa nada. Puedes vivir aquí si tienes el visado. O sea, si tienes todo en regla, tú trabajas, haces lo que sea y tienes un funcionamiento normal. No hay ningún problema. ¿Por qué esa obsesión de darle la nacionalidad a alguien que no es nacional de aquí? ¿Qué sentido tiene? Y yo sé que esto que digo es lo más, vamos, me van a poner, los comentarios del periódico van a ser espectaculares. Pero me da igual. Porque cuando esto, como pasa en mi barrio, que no hay españoles, les llega al suyo, cuando su hija no pueda salir a la calle, entonces dirán, ay, pues es que qué malos son. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Y si solucionamos el problema antes y así la gente que venga a trabajar, a construir, tiene un funcionamiento normal, se integra, se asimila con el tiempo y no hay ningún problema y nos dejamos de masificarlo todo, de meterles en guetos, de explotarles como a perros y de que se lucren 4 de su trabajo? A costa de que se destruya el país. Porque yo sí pongo aquí todas las evidencias anecdóticas de todo el mundo. El futuro de mi país pesa más el futuro de mi país. Y que me digan misa. Mira, voy a ir dentro de poco a un podcast que va a ser todo el mundo contra mí, a debate. De ONGs, todos son feministas, y, ¿sabes? Bueno, espectacular. Y voy a ir allí y como no hagan cortes me las voy a comer crudas, porque viven del complejo. No es que mi evidencia, no es que no sé qué, no es que pobrecitos, pobrecita mi abuela también, pobrecita mi hermana, pobrecita todo el mundo. Todos tenemos derechos humanos, todos. Los que estamos aquí también tenemos derechos humanos, los mismos que los demás. Y si yo no tengo derecho a ir a su país, a destruir su país, hay gente que no tiene derecho, no digo todos, pero hay gente de esa que viene aquí que no tiene derecho a destruir mi país, ni amparándose en los derechos humanos, ni amparándose en la Virgen de Loyola. Me da igual, no hay que permitirlo. Y cada vez hay más gente que piensa así y cada vez hay más gente que empieza a salir del armario y a decir lo que piensa en la calle. Y de aquí a unos años, como pasa en Francia, como pasa en Alemania, como pasa en otros países, el centro de todo el debate político va a estar en esto y en el Islam. Que es otro tema que la gente no se atreve. ¿Por qué? Porque te amenazan de muerte. ¿Por qué? Porque van a tu casa, porque escriben a tu trabajo, porque son, de verdad, las redes clientelares de islamistas. No hablo del musulmán que tiene su fe en su casa. Digo la red clientelar, que condiciona a la mayoría de los musulmanes también. Son alimañas. Los islamistas radicales se comportan como alimañas. No saben lo que es el honor, no saben lo que es nada. Son, de verdad. Y el que diga que no, le deseo de corazón que sufra lo mismo que sufrimos los que sí damos la cara con esto. Y entonces a lo mejor o cambia de opinión
o se va a vivir a Portugal. A lo que iba con lo del españolismo militante, es que digo, yo no entiendo por qué, por ejemplo, el taxista que me ha traído, que es cubano, o el peluquero que me corta el pelo, que es marroquí, o la camarera que es argentina… Yo te lo explico rápido, sin ningún problema. Esa persona, si tú vas… No puede acceder al DNI. ¿Pero y por qué tiene que acceder al DNI si no es español? Porque si es su deseo, podría… ¿Pero de su deseo por qué? Porque si pues por ejemplo, para votar. Vale, entonces si yo ahora deseo… Política. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Si yo deseo ser mujer, puedo ser mujer, ¿no? Ahora, legalmente, incluso como lo pongas en duda, puedes tener un problema. Pues yo creo que no. Creo que es la misma idiotez. Como si yo ahora quiero ser negro. No, pues sí, porque quiero ser algo que no soy. Si yo quiero ser negro, no soy negro, no puedo ser negro. Si yo quiero ser chino, no puedo ser chino porque no soy chino. Entonces, si no tengo la cultura de España, porque no es una cuestión racial para mí, pero si no tengo la cultura de España, no he nacido aquí, no me he desarrollado aquí, no me molesta en aprender la cultura, no soy de aquí. Eres un cubano que vive en España. Pero es que seguro que si le pregunto a ese cubano de dónde es, me va a decir de Cuba. Estoy seguro de que no me va a decir de España. Y a la mayoría de la gente que yo le pregunto, que me relaciono con gente, incluso algunos que han nacido aquí, ¿de dónde eres? De Perú. ¿De dónde eres? De Marruecos. ¿De dónde eres? De China. No te dicen, soy español. Entonces, ¿por qué tiene que tener DNI? Si no se siente de aquí, no tiene la cultura de aquí, no ha nacido aquí, no se ha desarrollado aquí, ¿por qué tiene que ser español? ¿Por qué no puede tener un documento de vivo en España y qué feliz soy? ¿Por qué necesita tener la nacionalidad? Porque es que darle la nacionalidad a gente que luego no es de aquí, lo que hace es que nos va a distorsionar. Y va a hacer que desaparezca lo nuestro. Y si yo hiciera eso, yo y grupos de españoles, masivamente a un sitio, la gente lo vería como una invasión, como algo colonial, como algo terrible de unos blancos que van a un sitio con su colonialismo. Y sin embargo, cuando pasa masivamente aquí, tenemos que, no, es que, pobrecito el taxista cubano. ¿Por qué pobrecito? Pues él trabaja aquí, puede trabajar, puede vivir, puede hacer su vida, no tiene ningún problema. Pero si yo me voy, pero yo me voy, por ejemplo, a Qatar y digo, no, es que yo quiero los mismos derechos que un qatarí. Me van a moler a palos y me van a echar. Sí, pero entiendo. ¿Pero por qué tenemos nosotros que darles un trato preferencial cuando si yo voy a esos sitios no me dan ese trato preferencial? ¿Por qué aquí en España, a partir de los 2 años, a ese cubano le dejan tener la nacionalidad española y si yo voy a Cuba no me la dan en 2 años? Pues no lo sé, pero será problema de los cubanos. Sí, no. Déjame terminar. Es problema de los españoles acomplejados. Déjame meter baza, que no puedo. No, a lo que voy es que te entiendes con el tema. A lo que voy es yo entiendo que el taxista cubano, si le podemos traer más agua, si no, se nos ahoga. Entiendo que el taxista cubano, por poner un ejemplo que no conocemos, es… ahí tienes agua. Gracias, tío. Lleva aquí trabajando, paga sus impuestos y querría, por ejemplo, votar, vamos a poner por caso, para tener representación política. Vale, te puedo decir, ¿puedo votar yo en Cuba? ¿Pero qué tendrá que ver Cuba con Si el me voy país? a vivir, pues tiene que ver que es un país soberano exactamente igual, o en teoría lo es. ¿Por qué yo, si voy a esos países y llevo allí 2 años, o 3, o 4, yo no puedo votar y tengo ese derecho y los cubanos sí? O el país que sea, Colombia, es que hay mucho déficit de votar. Pero ¿por qué ellos aquí sí y nosotros allí no? Pues te explico, porque allí son coherentes con que si eres de allí, si no, no lo eres. Y aquí estamos en plan jauja de que vivimos en Nueva York y todo es fantástico y ciudadanos de un lugar llamado mundo. Pero eso nos lleva a ser Marsella. Y yo no quiero ser Marsella. Esto es lo que digo yo de rollo apocalíptico. Yo antes de que España se convierta en Marsella, me tiro al monte con una escopeta. Es que no es permisible. Y en todos los países, incluso en los árabes, tienen soberanía y deciden con unas medidas muy estrictas. De hecho, es que en algunos ni siquiera puedes ser nacional nunca. Aunque tú tengas la cultura que hayas nacido, ni siquiera te dejan. Entonces, nosotros allí, ningún derecho, y sin embargo, ellos aquí lo que quieran. Pues creo que habría que hacer como Brasil. Brasil tiene acuerdos con gente y cuando alguien tiene una posición leonina con respecto a los brasileños lo igualan. Porque se ríen de nosotros, si no. Esto es como jauja, como muchos musulmanes que me dicen a mí cuando discuto con ellos. No, es que no te das cuenta que, claro, tú vas a Irán y es la República Islámica de Irán. Vosotros, como defendéis la libertad de culto, pues entonces podemos hacer lo que queramos. Y es como, ¿perdón? ¿Cómo que podéis hacer lo que queréis? Es que esa es la actitud que hay. Y hay mucha gente cada vez más que piensa así. Y lo que opone la gente española es, no, pero es que a mí me parece bien. Me parece bien si quiere. Bueno, pues ya tendréis hijos, ya vivirán una serie de circunstancias en unos ambientes que a lo mejor hay mucha gente que dice, hostias, a lo mejor se nos ha ido la mano. O no, es que ya es demasiado tarde. Yo he visto gente que siempre eres un exagerado, eres un mentiroso, mientras más gente venga mejor, que más da que sean de un sitio que de otro, eres un reaccionario. Y ahora ha habido una reconversión estos años y ahora me están diciendo es que ya es demasiado tarde, es que ya no se puede hacer nada.
No, sí se puede hacer, pero hay que tener las cosas claras. Y esto es un tema que me enervo, o sea, yo me activo con este tema. Lo hemos visto. Pero no me enfado, yo aquí estoy riéndome contigo. No, o sea, por supuesto, ya, pero hay gente que se enfada de verdad. Por supuesto. Pero me pongo serio, porque para mí es el futuro de mi país. Y es la cultura de mis abuelos, y es lo que me ha hecho a mí. Entonces a mí, cuando eso de repente empieza a desaparecer por un modelo migratorio que es cancerígeno para todo el mundo, para ellos y para nosotros, porque yo te pongo un ejemplo, yo los amigos que tengo hispanos que han venido aquí huyendo de lo que tienen allí. Y de repente, claro, se encuentran que su hijo se junta con los que son como él. Y les empujan a una vida determinada. Y dicen, no, me voy a otro sitio. Y se cambian de sitio para que el hijo no se mezcle con esa gente. Porque ellos quieren que sus hijos sean españoles. Pero es que si hacemos esto de regalar y que no tenga ningún mérito y que da igual, lo que va a pasar es que va a ser la reproducción de los problemas que hay en cada país aquí. No puede ser. Pero la idea que yo tengo es que la idea de convertir España en una nación, o de volver a convertir lo que era antes, en los años 60, 70, con nuestros abuelos, una nación como etnolingüística pura. Todas las naciones son así. Y demás, ¿eso no es intentar ponerle puertas al campo? Es decir, ¿no es imposible? No, yo creo que no. Ah, ¿tú crees que yo creo que no, firmemente. Es decir, pero no. ¿crees, por ejemplo? Pero que hay ejemplos de ello. Hungría, por ejemplo. Pero los inmigrantes que hay aquí, que hayan tenido hijos, que ya son españoles, o sea, inmigrantes de segunda generación. Sí. Pues se revisa las nacionalidades. Se les expulsa. Digo. No, se revisa las nacionalidades. Y habrá gente que se le dará un visadito y se dirá, mira, es que ha cambiado el tema de la nacionalidad. Y si quiere aspirar a ella, se lo tendrá que ganar. Y si no, pues tendrá que marchar. Y habrá que dejar de dar ayudas y de hacer determinadas cosas, que se cree un clima social general que les empuje a, si quieren ser parte de esto, a sumar y a tirar del carro. Y si no quieren ser, que se vayan a otros países, sea el de su origen o sea Bélgica. Bélgica es muy bonita. Yo les aconsejo a todos los que odian a España y quieren montar guetitos, que se vayan a Bélgica a hacerlo. Aquí, desde luego, no. ¿Convertir al inmigrante en una amenaza no es racista? Pero es que yo no convierto al inmigrante en una amenaza. Yo convierto en no convierto, porque la amenaza existe. Yo lo que hago es señalar a la gente que no se integra, que no se asimila, que no tiene ninguna intención de hacerlo, y criminalizo al sistema migratorio que los trae aquí de forma masiva, con los efectos llamada, con los taxistas del mar y con otras gestiones que se hacen. Por supuesto, que eso sí que lo criminalizo, pero yo no criminalizo a la persona. ¿Pero crees que son mayoría los que no se mezclan? Con el efecto llamada y con la cultura que se está creando de la inmigración, por determinados contextos, sí. Y si no son mayoría, es un porcentaje muy grande. Y eso habría que mirarlo, por supuesto. Porque esto de poner puertas al mar, pues mira, Australia ha puesto esas puertas, ha funcionado. Hungría ha puesto esas puertas a nivel terrestre, ha funcionado. Y se ha creado un clima en el cual, como la gente no puede vivir del cuento, pues los que no se sienten del país se van. Porque te digo una cosa, cuando hay problemas en un sitio, los que se quedan son los que tienen arraigo. La gente que no tiene arraigo, ¿para qué se va a quedar? Se vuelven. De hecho, cuando hubo crisis, hubo mucha gente que se volvió. Y esa gente, no, yo soy español. Pero en cuanto ha habido un problema, haces... No tienen arraigo. No se sienten de aquí. No quieren ser de aquí. Hay un montón de vídeos de cuando en el fútbol, por ejemplo, se significa, porque como yo creo que beben o algo y no están acostumbrados, se nota más. Salen en Bélgica, aquí y en más sitios, de nos da igual el país en el que estamos, haciendo cortes de manga y diciendo, tenemos esto, pero nuestro pasaporte es rojo. En plan, estamos aquí por la seguridad social. Ese es el nuevo español que me estás diciendo. Pero no sé si son mayoría. Bueno, pero ese es el nuevo español. ¿Pero contra eso habrá que actuar o no? No lo sé. ¿Habrá que hacer algo contra esos? No lo sé. Esos concretos. No, en general, esos. Habrá que hacer algo. No es mi papel responder. Pero ¿No? No es mi papel responder. ¿Qué cintura hay? Es que tengo un nivel. No, pero digo, ¿tienes datos de si son mayoría o no son mayoría? No, pero hay datos de que sí que existe. Porque hay gente que dice que no existe. Que existe es una realidad. Vale, ¿sabes por qué no hay datos? Evidente. Ahora te voy a contestar. ¿Sabes por qué no hay datos? Porque está prohibido hacer esos estudios. Porque son racistas. Porque hay estudios étnicos en Estados Unidos, por ejemplo, y ahí sí que es un país multicultural. Pero aquí no se pueden hacer. De hecho, aquí no está prohibido como tal, pero no se financian ni se permiten. El INE no los hace. Pero, por ejemplo, en Francia están prohibidos directamente. Claro, es que es muy gracioso. La gente me dice, no, pero tú sabes el dato exacto. Si es que no se puede saber. Y como lo haga, me van a meter un juicio para meterme en la cárcel. Por delito de odio. Hombre, delito de odio y más cosas que se les va a ocurrir. Porque el delito de odio, cuando tienes una organización y cuando haces más cosas, no es solo el delito de odio. Que lo hagan. ¿Por qué no hacemos estudios de carácter étnico? No es racista, es para visibilizar la realidad. La verdad no puede ser racista, la verdad es la verdad. ¿Por qué no se hacen estudios étnicos? ¿Por qué tenemos un Ministerio de Igualdad que no vale para nada y al INE no le dicen, oye, haz estudios étnicos, vamos a comprobar? Porque los únicos estudios étnicos que hay, que de hecho aquí los tengo, que son sobre delincuencia, porcentualmente delinque muchísimo más la gente de determinados contextos y los inmigrantes en su conjunto
que los que son nacionales. Teniendo en cuenta que hay muchos nacionales que tienen el DNI rollo español administrativo. O sea, la diferencia es aún mayor. La gente que está en la cárcel, el porcentaje es mucho mayor de gente de fuera que de aquí. Teniendo en cuenta que yo he estado dentro, que había mucha gente con DNI que, ya te digo yo, que no eran españoles. De hablar con ellos, no de verles solo la cara, que también, también te da pistas. Entonces, cuando, por ejemplo, de Argelia o de Marruecos, determinados delitos hacen 4 veces más que un nacional, no sabemos el número exacto, pero sí sabemos que hay 4 veces más. Eso es un problema. Cuando a policías como Samuel Vázquez, por decir determinadas cosas, tiene que terminar colgando la placa, eso es un síntoma de un país que está podrido. Y yo, de verdad, yo estas cosas la respondo muy frontalmente, no quiero que te lo tomes a mal, pero porque considero que esto me da... En peores plazas hemos me da la oportunidad, yo soy un tío muy educado y muy respetuoso, pero soy muy vehemente con esto porque me da la oportunidad de plantear la cuestión. Mi objetivo con este libro y con el trabajo que hago no es... Es abrir el debate. No, exacto, no es convencer a la gente ni decir, no, mira el Frente Obrero. Es un error. Eso es un error porque es algo que va a ser marginal en comparación. Yo quiero que la gente piense en que existe el problema y que hay que buscarle una solución. No quiero más. Es decir, ese es mi objetivo ahora mismo. Para ti es el problema número 1 ahora mismo en España. Y a futuro también. Y a futuro también porque es como transversal a todos los demás problemas que tenemos. ¿Tienes amigos inmigrantes ilegales? Los he tenido, pero por los de asilo. Bueno, los tengo, pero por la cuestión de que a gente de determinados países no les dan el asilo por política. O sea, kurdos y demás, hablabas de ello, ¿no? No, kurdos y saharauis. Ajá. ¿Y bien, están de acuerdo contigo? Sí, y les defiendo. De hecho, uno salió en un vídeo diciéndolo y llamaron a sus padres en el Sáhara para que le llamaran y dejara de hacer eso. O sea, para que te hagas una idea de cómo es cierta gente. Yo te digo una cosa, mucha gente tiene una visión muy distorsionada de los inmigrantes y ve que son un colectivo homogéneo y se equivocan. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la inmigración que viene del este que la que viene de Marruecos. Sí. No es lo mismo la gente que viene de Marruecos que reniega del Islam que la gente de Marruecos que quiere ser MDLR. O sea, no son un colectivo homogéneo. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos gente en el frente que es de origen marroquí. Que la gente de repente, a mí hay veces estas manifestaciones y me dice, va, mira, esos son moros. Y yo, bueno, son españoles, pero sí, son de origen tal. Y me dice, pero ¿cómo están con vosotros? Y yo, pues, ¿quieres que se lo pregunte? Y le traigo. Y le digo, cuéntaselo a él. Y luego a la gente le da vergüenza preguntar. Al tipo que me dice, oh, no sé qué, le da vergüenza preguntar, pero porque es un tío que reniega de eso. ¿Por qué? Porque ha nacido aquí, sí se ha criado con la cultura de aquí y reniega absolutamente de dónde viene. O sea, es que no es una cuestión de color de piel. El color de piel a mí me importa nada. Tú puedes ser negro como un cimarrón y tener la cultura española. Es que no es una cuestión de color de piel. Es una cuestión de la cultura y de la cultura de origen que traes. ¿Y qué estás dispuesto a hacer para integrarte y asimilarte en el sitio? Yo soy profundamente antirracista. Yo no creo en las razas. Las razas tienen los perros. Pero yo sí creo en lo cultural. Sí creo en lo étnico. Pero no de imponerte sobre los demás, sino de defender y querer lo tuyo. Y como está el modelo migratorio actual, nos está metiendo en un proceso de desaparición cultural, de distorsión cultural. Y eso es un problema. En cualquier otro país sería racismo. Y te pongo un ejemplo. Toda esta gente que habla, no, es que ¿qué pasa con los granjeros blancos en Sudáfrica? No, es que el apartheid, ya, pero es que son granjeros pobres, muchos también. Hay que matarles porque tienen otro color. Hay planes para echarles a todos. ¿Qué pasó en Zimbabue? Que hubo un genocidio, literalmente. ¿Qué pasa? Como se ha hecho una cosa mal, ellos tienen que hacer una cosa el triple peor, ¿no? Y cuando se persigue a esa gente en determinados países, ¿por qué nadie dice nada? ¿Por qué solo por decirlo eres fascista? ¿Por qué está bien matar a una mujer blanca con 2 hijos pequeños de 5 y 7 años, como pasó hace poco? ¿Por qué eso está bien? No es que no queremos blancos en nuestro país. Y luego son la gente que viene aquí y que nos da el discurso racializado. La última que nos vamos. ¿Qué diferencia un patriota de un nacionalista? Pues a ver, es mi visión. A lo mejor hay gente que me dice, para mí es lo mismo y da una definición que no me parece negativa. Pero para mí un nacionalista es una persona que hace una exacerbación de lo suyo en el sentido de que está por encima de los demás y que además intenta imponerlo. Y un patriota es alguien que quiera lo suyo, lo protege y lo defiende, pero no tiene ninguna intención de imponérselo a otros pueblos. Es decir, no intentas invadir Marruecos y ocuparlo para que sea parte del país e intentas que su población también lo sea. Yo creo que hay que defender y querer lo nuestro y estar orgullosos de lo que somos, de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Roberto Vaquero es el líder del Frente Obrero. Es un hombre vehemente, como se puede comprobar, porque no me deja hablar, pero siempre en un tono cordial, amigable.
Y está bien invitar a gente que con la que uno está en desacuerdo y en acuerdo en otras muchas cosas. Y debería darse más. Que te inviten a los medios y tal igual. Hombre, yo el espectáculo le doy, eso te lo digo. No, sí, que vehemente eres en la defensa de las ideas. Es escritor, es instalador, tiene nuevo libro ya mismo en abril. Roberto, un placer, como siempre. Un placer. Quede con Dios y nos vemos en una próxima. Chao.